Saludos a todos. Como Yailin ya dijo, mi nombre es Winner Ramírez López. Yo, ¿verdad? Soy la encargada, o fui la encargada de Sure 2020. Y hoy, por fin, vamos a escuchar las presentaciones de nuestros estudiantes que tuvieron en el internado de verano. Así que vamos a comenzar. Voy a, ¿verdad? Pedirle a la doctora Loida Méndez si nos puede dar una breve bienvenida. Hola, saludos a todos, buenas tardes. Qué bueno, ¿verdad? Que se han quedado aquí luego de experiencia STEM. Este año, ¿verdad? Lo sabemos que ha sido bien atípico con la pandemia. Así que nos hemos adaptado todas las actividades de HSI STEM para que ustedes las puedan aprovechar al máximo dentro, ¿verdad?, de las restricciones que hemos tenido. Así que usualmente Sure tiene la S porque ¿verdad?, ocurre en el verano. Y usualmente teníamos las presentaciones de estas investigaciones a final de verano, en julio, pero para beneficio de ustedes, los estudiantes que realmente, ¿verdad?, tuviesen esa buena experiencia de investigación, se le ha provisto más tiempo para que vayan recogiendo sus datos y finalmente hoy vamos a ver ese producto final, esos resultados de la investigación que estos estudiantes llevaron a cabo, comenzando, ¿verdad?, en el mes de junio del 2020, donde tuvieron que durante ese mes realizar y formalizar una propuesta para que entonces en el semestre académico pudieran realizar su recolección de datos y análisis. Así que nosotros estamos bien contentos de que, ¿verdad?, todos llegaron a esta meta final y que nada, estamos muy emocionados por ver estas presentaciones. Yes. Pues con nosotros también, aparte de la doctora Loida Méndez, tenemos dos mentores más, que es la doctora Francel Lugo y la doctora Mariel Pérez, que están por ahí. Ahorita pueden saludar también al final si desean. Las reglas, ¿cuáles van a ser para las presentaciones? Sencillo, los estudiantes que van a presentar tienen 10 minutos para dar su presentación y después vamos a tener 2 minutos de preguntas. Cuando les falte 1 minuto a los 10 minutos de su presentación, van a escuchar una campanita. Una campanita bien suavecita es notificándole que le queda poco tiempo, ¿verdad? No quiero que se asusten ni se paniqueen. Con eso, ¿verdad? Hay algunos estudiantes que por razones de conflicto de horario no van a poder presentar, pero nos dieron su presentación grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que se le va, ¿verdad?, a hacer llegar el enlace cuando ya están uploaded los videos. Pueden entonces ver las presentaciones de ese estudiante también. Vamos a comenzar. La primera estudiante es Jennifer Villegas. Jennifer, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucha? Sí, puedes proyectar cuando desees. Ok, también voy ahora. ¿Ven la presentación ya? Sí. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Nicole Villegas Gómez y en el día de hoy les estaré presentando mi investigación. Yo formo parte del Departamento de Ciencias y Tecnología de la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Carolina. Esta investigación fue dirigida por mi mentora Francel Lugo y por mí. El título de dicha investigación es El impacto de metales pesados en la costa noreste de Puerto Rico. Como resumen, el objetivo principal era encontrar la presencia de metales pesados en la playa Los Machos, en Ceiba, en la costa noreste de Puerto Rico, cerca de la base naval de la Roosevelt Roads. Se tomaron las muestras de 7 puntos, donde estas fueron digestadas con ácido nítrico. La concentración de los metales se determinó utilizando el espectrofotómetro de absorción atómica. Los resultados que obtuvimos demostraron una concentración alta
de plomo con un total de 300 microgramos por litro, cuando no debe pasar más de 8.53 microgramos por litro. Y cobre demostró estar por encima del límite también. Como introducción, los metales pesados ocurren naturalmente en la naturaleza, pero un exceso de concentración puede ser peligroso. Como había mencionado antes, la Playa de los Machos queda cerca de la base naval Roosevelt Roads. Este lugar era donde los militares trabajaban y practicaban con sus diferentes trabajos con diferentes armas. Sin embargo, se han realizado estudios en ese lugar y encontraron que detectaron niveles de mercurio en los organismos que vivían en los mangles de la base naval. El propósito de mi investigación fue demostrar que la Playa de los Machos, en Ceiba, Puerto Rico, íbamos a identificar metales pesados como plomo, cadmio y cobre. Como metodología, fuimos a la playa de los Machos en Ceiba y tomamos 7 puntos y tomé las muestras en cada punto, un triplicado. Luego llevamos las muestras para el laboratorio, realizamos los estándares de cada metal para realizar la curva de calibración, colocamos las muestras de agua en el Smart Block que pueden observar el instrumento que les puse en la figura número 3, para digestar las muestras con 10 mililitros de ácido nítrico y 40 mililitros de agua ionizada. Y los colocamos a una temperatura de 100 grados Celsius 15 minutos. Luego centrifugamos las muestras por 15 minutos y finalmente colocamos las muestras en el espectrofotómetro de absorción atómica. Como resultado pueden observar la tabla que les coloqué los estándares de cada metal pesado que estudié, que para cobre es de 3.73 microgramos por litro, de cadmio es de 7.95 microgramos por litro y de plomo 8.52 microgramos por litro. También pueden observar la gráfica que le coloqué abajo, donde pueden observar que el plomo, que es el color azul, sobrepasó las concentraciones que del estándar que se establece en Puerto Rico. Luego sigue el cadmio, que sobrepasó también, y entonces con el cobre estuvo todo bien hasta el punto 7, que ahí fue donde se excedió. Como conclusión, identificamos que cobre pasó el estándar establecido que ya les mencioné y el cambio se excedió en el punto 7. Y entonces, para estudios futuros, quisiera comparar las concentraciones de metales en diferentes épocas del año y añadir más metales pesados en el estudio. Y como agradecimiento, los que hicieron que esto fuese posible, le doy gracias a la Universidad Ana G. Méndez del Recinto de Carolina, el internado SURE 2020, a mi mentora Frances Lugo, a Edna Irizarry Pagán, Winnet Ramírez López, Sara Ocasio, el equipo HSI STEM, y eso sería todo de mi presentación. Espero que les guste. Si tienen alguna pregunta, me pueden contactar. Tenemos ahora 2 minutos para preguntas. Si algún estudiante o algún mentor desea hacer una pregunta, siéntese libre en levantar la manito. Por aquí, Frances, me gustaría abundar, que ella no le dio zoom a la gráfica, pero mientras más lejos el punto de lo que es la costa de la playa, entiéndase, a los desagües del manglar, fue donde más encontramos, ¿verdad? Fuimos encontrando un aumento en concentración. Eso lo digo porque, como ella bien dice, hay unos estudios ya realizados que las especies que están en el mangle, pues, ¿verdad? Se ha encontrado que tienen presencia de estos metales, pues realmente la costa va aumentando la cantidad de metales
y justo donde están los desagües, ¿verdad?, que vienen del manglar, ahí es donde más concentración nosotros encontramos. Ella hizo un segundo muestreo, pero el equipo se nos dañó la bomba, la logré reparar hoy, así que pues más adelante pues ella seguirá ¿verdad?, verificando estos datos, porque como salieron tan altos decidimos hacer un segundo muestreo para corroborar. Sí. Y nada, Jennifer, muy orgullosa de ti. Fuiste de las pocos estudiantes que, ¿verdad?, pudo presentar en Abracam. Te felicito por eso. De mi parte, has sido un excelente estudiante. Puedes continuar, ¿verdad?, terminando lo que estábamos haciendo en el lab, y para mí fue un honor ayudarte en este proceso. Gracias. Me gustó mucho la experiencia, trabajar en lo del muestreo. Nunca había tenido la experiencia y fue muy agradable para mí, me gustó. Y claro, me gustaría seguir trabajando con esto. Excelente, Jennifer, muchas gracias. Gracias por tu presentación, por darnos este tiempito. Vamos ahora a pasar, si no hay más dudas o preguntas, a la próxima persona, que sería Ana Rivera. Saludos, buenas tardes a todos. Ok. ¿Me dejan saber, por favor, si ven lo que estoy proyectando? Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto, bien. Pues yo voy a tratar de avanzar, porque cuando la practiqué como que me demoré mucho, así que vamos a ver cómo nos va. Bien, pues oficialmente, ¿verdad? Mi nombre es Ana Rivera, soy profesora del Instituto Tecnológico Recinto de Manatí en el programa de Tecnología de Ingeniería Química, y este año se nos dio la oportunidad a los profesores, ¿verdad?, de las áreas STEM, que si nos interesaba participar del internado, y por eso es que estamos aquí, para aquellos, ¿verdad?, que se pregunten por qué un profesor está presentando. Bien, pues primero que todo, ¿verdad?, la propuesta de mi parte era para determinar la presencia de metales pesados en muestras de suelo cercanos a una compañía de battery recycling en Arecibo, de reciclaje de batería. ¿Okay? Los metales pesados, ¿verdad? Como pues lo van a escuchar mucho, ¿verdad? Porque es un tema que trabaja mi mentora, la doctora Frances Lugo, pues son elementos de alta densidad, tóxicos y bioacumulativos. Eso significa, ¿verdad?, que el cuerpo no los puede eliminar de forma natural. Porque son, bueno, entre ellos plomo, mercurio, arsénico, cadmio, cobre, zinc. Nuestra investigación se enfocó más en plomo, que era el metal principal de las baterías que reciclan en la compañía. Esos metales pesados la fuente, ¿verdad?, de los metales pesados es de forma natural, porque están en el ambiente, pero también la actividad humana incrementa su concentración por actividad de minerías, pintura, aceites, desperdicios sólidos, pesticidas, herbicidas y fertilizantes. Se dispersan en el ambiente y lo peligroso es que aunque tú contamines, ¿verdad?, se contamina en un punto, el viento hace, ¿verdad?, que se dispersen a través del área cercana. Efectos a la salud que ocasionan la concentración alta de metales pesados. Hay unos órganos más en específico que son atacados en el cuerpo de los seres humanos, que son el sistema nervioso central y renal, y específicamente el plomo puede causar encefalopatía, neuropatía periferal, desórdenes en el sistema nervioso central y anemia, ¿verdad? Por eso es que es importante concientizar sobre el uso, ¿verdad?, de la concentración alta de metales pesados. Ahora, con relación a por qué muestreamos un área en particular, pues la fuente de contaminación era una compañía que existía, porque ya se cerró, que se llamaba The Battery Recycling Company. Esta compañía se fundó desde 1994 en el barrio Cambalache, en Arecibo. Arecibo es uno de los pueblos más grandes, y Cambalache también es un barrio bien grande acá. Entonces, esta compañía se dedicaba a fundir el contenido de las baterías de carros usadas para revenderlo, ¿verdad?, reciclarlo.
Y desde el 1997, o sea, apenas 3 años después de su fundación, ya diferentes agencias gubernamentales de protección ambiental la fueron monitoreando y señalaron diferentes irregularidades, ya entre ellas pues la EPA, la OCHA y la Junta de Calidad Ambiental. Ya para el 2010 a 2011, cuando se inspecciona formalmente por querellas de vecinos y demás, la EPA encontró que sí había contaminación por plomo debido a que cuando fundían el contenido de la batería se crea un polvo y ellos no tenían ningún control de cómo encerrar ese polvo que se generaba, y ese polvo entonces por el drenaje se llegaba a cuerpos de agua cercanos, e incluso también hubo otro incidente que un empleado adrede derramó aceite en una quebrada cercana. Entonces la EPA no encontró presencia de plomo en el agua, pues se sobreentiende que es que el agua como corre, ¿verdad? Pues la concentración que pudiera haber pues se fue disminuyendo, pero sí encontraron concentración alta de plomo en el suelo, cercano, ¿verdad?, a las facilidades de la compañía. Y le hicieron diferentes multas, obviamente, ¿verdad?, hasta que eventualmente cerró la compañía. Ellos se comprometieron a hacer diferentes arreglos, pero, ¿verdad?, al final de cuentas cerraron. ¿Por qué es importante antes de muestrear conocer el terreno? Pues número uno, porque ya hay diferentes tipos de suelos que existen en el mundo. De hecho, hay 12 órdenes taxonómicos, que es como se conoce la clasificación de los terrenos. Y de esos 12 que hay, 9 existen en Puerto Rico, específicamente en el área norte, que fue el target de nuestra investigación, existen 3 de ellos. Ese tipo de terreno en particular tiene un contenido de metales, así que hay que tener esto en cuenta, porque si muestreamos un área y sale un contenido, una concentración alta de un metal, no necesariamente es porque haya contaminación, sino porque el terreno ya de por sí lo trae, ¿no? Eso es importante señalarlo. Como parte de la metodología usada, pues como nosotros muestreamos solo suelo, no agua, pues tomamos las muestras con un tubito de plástico, aproximadamente 6 pulgadas de profundidad. Se introdujo el tubito en el suelo para obtener 15 muestras en una carretera, una calle aledaña a la compañía. Específicamente, como mencionamos aquí, es una comunidad que hay al lado, justo al lado, ¿no?, la próxima calle después de la compañía. Entonces, después que tomamos las muestras, las llevamos al laboratorio para posteriormente procesarlas. Lo primero que hicimos fue secarlas en el horno, y luego entonces las pesamos, las pusimos a enfriar en un desecador, y eventualmente después pesamos 1 gramo en una balanza para pasar al proceso de digestión. El proceso de digestión se hizo con ácido nítrico, sulfúrico y perclórico, y luego que pasó aproximadamente 15 minutos para que toda la materia orgánica que pudiera existir se desapareciera, entonces se disolvió con agua desionizada y se centrifugó. Y luego entonces, posterior a eso, se pusieron las muestras en el espectrofotómetro de absorción atómica para determinar la presencia de plomo en esas muestras. En efecto, sí hubo concentración, se logró, ¿verdad?, determinar que sí había concentración de plomo. Sin embargo, no excedían los parámetros que en este caso para suelo son 300 miligramos por kilogramo. En el caso de nosotros estuvieron en un rango de 4 a 37, así que estuvieron muy por debajo, lo que nos hace entonces concluir que en efecto el trabajo que ha hecho la EPA en este proceso desde que cerraron hasta este año 2021, que precisamente es el periodo de tiempo que ellos estipularon para limpiar el área, pues sí ha rendido frutos, porque, ¿verdad?, la concentración no es elevada. Entonces, yo quiero agradecer, ¿verdad?, al igual que la compañera anterior, a la doctora Frances Lugo, por su paciencia
yo soy profesora, pero hace muchísimo tiempo no investigaba, ¿verdad? Porque en nuestra institución pues solamente nos enfocamos en lo académico, dar clases y ya, no tenemos procesos de investigación. Sin embargo, esta experiencia como que me remontó a mis años de estudiante, así que fue muy agradable. La doctora siempre fue bien llevadera, ¿verdad? Bien agradable, ella siempre a toda su disposición, su tiempo y demás, su tiempo muy comprometido, y ella siempre sacaba tiempo para ayudarme. Y a su peer mentor, que es Edna, que no sé si está aquí conectada, también le quiero dar muchas gracias, porque cualquier duda que yo tuviera, yo pues primero, ¿verdad? Para no molestar a la doctora Lugo, pues molestaba primero a Edna y ella siempre rapidito, siempre me contestaba. Y pues por supuesto a todo el personal del internado por darnos la oportunidad, a los profesores que, como dije en un principio, ¿verdad? Pues no estábamos contemplados en este internado, y pues se nos dio la oportunidad y agradezco mucho, ¿verdad? Y eso me da la oportunidad a mí de, ya yo hostigaba a mis estudiantes para que participaran, pues ahora los hostigo más, porque ya yo sé, ¿verdad? Por las experiencias y todo lo que ellos ganan al participar de estos internados. Así que muchas gracias, y yo espero no haberme pasado del tiempo. Buen día. Ana, muchas gracias por esa presentación. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quiera comentar? Por aquí otra vez. Pues para Ana fue una sorpresa encontrar la concentración de plomo en los niveles, ¿verdad? Porque esperábamos que no. Así que nunca se me olvida cuando ella me llama y me dijo, ay, Frances, es tan bueno. Yo dije, pues eso está muy bien, ¿verdad? Y que sirva para los demás estudiantes, no necesariamente. Siempre tenemos que encontrar unos resultados, ¿verdad? Vamos a decir, en el caso de nosotros que trabajamos la concentración de metales altos, para que nuestra investigación pues resuene, es bien importante también encontrar los bajos, por como, ¿verdad? Ana giró la moneda. Teníamos una agencias del gobierno trabajando en esa área para culminar el proceso de limpieza, así que el que se haya completado, pues es un beneficio para toda la comunidad, que nosotros lo hayamos podido constatar, pues mucho mejor. Pues como dijo profesora, nuestro maestro fue una aventura, para mí también fue un gusto de trabajar contigo, sabes que pues estamos a tu disposición en el recinto, cualquier cosa, si quieres continuar haciendo otras cosas, mientras existan los materiales, pues lo hacemos. Así que un gusto de haber trabajado con ella, y también con la estudiante que sé que no va a estar hoy de Manatí, que fue Lourdes, que tiene clases, que se excusó. Así que pues para mí todo un gusto haberle podido ayudar en esta experiencia y que se sintieran muy bien. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hay una pregunta, Ana. Bueno, Ana, muy interesante. Yo quería abundar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que te trajiste y trajo Frances, de que veces que tal vez uno ve los datos como que si fuesen negativos para su investigación, pero la realidad es que estamos hablando aquí en específico de cosas que son impactan la salud pública. Así que realmente, ¿verdad?, que estén bajo los parámetros y que no, ¿verdad?, ya la limpieza hubiese culminado y resultado en que, ¿verdad?, se baje la exposición a estos metales, es algo bueno, es algo positivo. Y que, ¿verdad?, es importante poder traer esa información, porque hay veces que también lo que vemos en la ciencia es que de repente los datos son negativos para la hipótesis que uno tiene, ¿verdad?, puesta en su mente y en su propuesta, y entonces pues como son negativos no se reportan. Y no, o sea, se debe reportar tanto los datos, ¿sabes?, positivos o los datos negativos según nuestra hipótesis, porque eso es realmente lo que avanza la ciencia. Y como les dije, estos son datos que impactan la salud pública, así que ¿verdad?, que bueno poder ver que, ¿verdad?, están bajo los parámetros y que, ¿verdad?, las exposiciones están siendo contenidas en ese área. Tenemos otra pregunta de Nelson Bonilla.
Hola, muy buenas tardes. El profesor Bonilla, profesor conferenciante de Ciencias Ambientales. Entonces, estaba mencionando que la concentración de metales está bajo los parámetros gracias a esa limpieza que se llevó a cabo por la EPA. Me gustaría saber si conocen qué técnicas de remediación utilizaron durante esa limpieza. Sí, honestamente, como ya va casi un año que hicimos la investigación de lo que hizo EPA, no recuerdo con certeza y le mentiría, ¿verdad? Si le digo una u otra cosa que ellos hayan hecho, porque honestamente no recuerdo, pero sí recuerdo, mi memoria es muy mala. Sí recuerdo haber leído directamente de la página de EPA porque la compañía se puso en la lista de Superfondos que establecen los locales más contaminados. Así que ellos sí llevaron a cabo un programa de limpieza. Al principio, ¿verdad? Antes de que cerraran la compañía entonces se encargó de controlar el polvo que generaban al fundir el plomo de las baterías y pusieron como unos extractores y demás. Tenían también que limpiar los carros. La gente se tenía que cambiar de ropa y bañarse antes de montarse en sus carros privados para ir a su casa, porque llevaban ese polvo con los zapatos y en los carros a las casas, ¿verdad? Y al igual que los camiones, cuando entraban y salían, pues transportaban también el polvo que se generaba. Así que algunos de las cosas que hicieron para remediarlo antes de cerrar la compañía, quiero aclarar, pues fue eso, lavar las aceras, ¿verdad? Para que el polvo se asentara con el agua y pues no se transportaran los camiones, que los empleados se lavaran, se bañaran antes de ir a sus casas, y lo de controlar el polvo con los extractores. Pero la EPA como tal, no recuerdo honestamente, eso es lo más que recuerdo que se haya hecho. Y disculpe, bendito, es que ese dato no lo repasé antes de la presentación. No se preocupe, muchas gracias. Es Sí, que pero estoy interesado en el tema de la yo lo que Sí, adelante. es que lo que le iba a explicar es que ellos lo que hicieron fue igual que hicieron en Ciudad Cristiana una vez. Ellos remueven las primeras capas ¿verdad? En caso del suelo, remueven las primeras capas del suelo, y pues después esas capas de suelo pues las tratan. Exactamente el tratamiento no te lo puedo decir ahora porque no me acuerdo su nombre específico, pero los tratan para eliminar ese contenido de metal y realmente pues los disponen y se remueven esas primeras capas en el caso del suelo. En el caso de agua, como bien dice Ana, pues como eso corre con la corriente, muchas veces en el caso del superfondo, porque se quedaron sin superfondo, se quedaron sin dinero, aunque ustedes piensen que no, ¿verdad? Esa legislación lo que provoca es que muchas compañías no se responsabilizaran del todo del costo, ¿verdad? Lo que conlleva limpiar un lugar contaminado, y muchas veces para lo que hacen monitorear de cada cierto tiempo el agua. Pero entiendo que no usaron ningún método de remediación. Pero nada, buscamos el Superfound y se lo enviamos por aquí en un ratito, ¿está bien? Para que todo el mundo lo pueda tener. Muchas gracias. Vamos ahora rapidito con la última pregunta de Emanuel González para ir al próximo presentador. Emanuel. Ok, saludos. Interesante presentación. Yo tengo una pregunta. En el estudio de caso de la EPA, ellos nos reportaron si OSHA, la misma EPA o ATSDR tomaron muestras de sangre para medir los niveles de plomo en la comunidad o en los trabajadores mientras estaban trabajando en el Superfund. Sí, de hecho, de eso sí me acuerdo. Okay. A lo largo de la investigación, ¿verdad? O del proceso de limpieza, era que, como mencioné, culmina ahora este 2021, sí, trabajaron con las comunidades cercanas y con las familias, ¿verdad? En los hogares de los empleados, que por eso es que se dieron cuenta que ellos transportaban el contaminante a sus hogares a través, pues, de la ropa que llevaban, ese polvorín, ¿verdad? Y de los zapatos y en los carros. Se muestrearon las casas, los familiares de los empleados, los carros de los empleados. Sí, eso sí, se trabajó.
Ok, muchas gracias. Y por sangre también, lo determinaron que sí, que tenían concentración de plomo. Muchas gracias. Gracias a usted. Perfecto, muchas gracias Ana por la presentación. Vamos ahora a pasar con Hugo Román. Está en mute, Hugo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Mi nombre es Hugo Román, represento al Tecnológico de Manatí, al programa de calidad ambiental, y el título del trabajo es la evaluación de la carga de metales pesados en el pez CETI anfídromo Cicidium plumieri, en estuarios del área norte de Puerto Rico, ¿verdad? Y es un pez que es anfídromo porque parte de su ciclo de vida lo pasa en los ríos y parte de su ciclo de vida lo pasa en el mar. Así que cuando está en los ríos tenemos un pez que se llama el olivo, que es la etapa adulta de este pez. Luego, cuando él se reproduce, las larvas de este pez viajan a través del río hacia el océano y luego regresa del océano hacia el río para ir hacia las montañas, ya como una post-larva. Así que lo que nosotros estudiamos en realidad en este estudio, valga la redundancia, fueron las post-larvas del CETI. Los metales pesados pues, han sido utilizados por el ser humano por miles de años y la contaminación principal se debe a aguas contaminadas, ¿verdad? Por eso tenemos muchos trabajos que han realizado aquí los compañeros y están arrojando resultados muy interesantes. Así que los metales principales que son riesgos para el ser humano está plomo, cadmio, magnesio y arsénico. Y este estudio pretendió utilizar las poslarvas como bioindicadores porque las mismas bioacumulan y concentran metales, pueden concentrar metales a lo largo de la cadena alimentaria y nosotros estamos incluidos en la misma, ¿verdad? Así que el objetivo principal de este proyecto es hacer un avalúo del riesgo de exposición de metales pesados por medio del alto consumo de Cicidium plumieri. Esto determinando la concentración de metales pesados en las poslarvas de esta especie de pez. Básicamente, la metodología, ¿verdad? Tuvimos que seleccionar los sitios, tomamos las coordenadas GPS, los sitios seleccionados incluyen, ¿verdad? En este caso, el estuario de Arecibo y el estuario de Barceloneta. Mientras estábamos ahí, ¿verdad? Una vez seleccionado ese sitio, realizamos una encuesta sanitaria derivada de la EPA, pero en este caso era un Marine Beach On-Site Sanitary Survey. Y en adición, pues utilizamos AccuWeather para determinar las condiciones del tiempo durante cada uno de esos muestreos. Hicimos 2 muestreos, el primero en las áreas donde se colecta el CETI, en este caso donde los pescadores colectan el CETI, y para poder obtener las muestras, coordinamos con pescadores de esas áreas para poder obtener muestras, porque no es fácil colectar este tipo de especies y se requiere, ¿verdad?, de la pericia de gente que tiene más experiencia que uno en eso. Ok, en adición realizamos un segundo muestreo debido a que se reportaron 2 eventos de mortandad de peces, uno cercano al área de la planta de tratamiento de Barceloneta, pero
mirando hacia el pueblo de Barceloneta en un área que se llama la Central Plazuela. Si miramos esta figura que está aquí en el centro, ¿verdad? Esta es la desembocadura de Río Grande de Manatí y el área que estoy hablando está aquí, que es la Central Plazuela, y la planta de tratamiento está por esta área de acá. Así que en base a esos eventos, pues también nos interesamos en realizar un muestreo de parámetros físico-químicos en áreas aledañas a los estuarios donde se captura el CETI, específicamente a nivel de Barceloneta, porque es donde se reportaron esos dos eventos de mortandad de peces. Así que la metodología para el objetivo 1, ¿verdad? Ya la expliqué en la colección de la muestra, coordinar con los pescadores y hacer la encuesta sanitaria al ambiente, cómo se encontraban las condiciones ese día. Y luego, cuando entonces procedimos a colectar o a obtener de los pescadores las muestras de CETI, pues esa muestra se colocaba en una neverita, se transportaba sobre hielo hasta un freezer -20, hasta que estuviéramos listos para comenzar un análisis. El proceso de análisis requería un descongelamiento a temperatura ambiente, luego un secado en un horno de convección, 70 a 80 grados centígrados durante 3 días, y luego homogenizar o pulverizar la muestra, ¿verdad?, en un mortero, para proceder entonces a la digestión ácida, utilizando los mismos métodos que los compañeros han utilizado para suelo. Pues la doctora Lugo me recomendó utilizar ese método, ¿verdad?, para las muestras de cetilla, que es un sólido. Así que hicimos una digestión ácida por 15 minutos con ácido sulfúrico, perclórico y nítrico. Luego entonces se diluyó la muestra hasta 50 mililitros y se procedió entonces, bueno, se guardó a 4 grados centígrados hasta que procedimos a hacer el análisis por el espectrofotómetro de absorción atómica, que es el modelo que ya han mencionado los compañeros anteriores. Bien, entre los datos que encontramos, ¿verdad? Tenemos la tabla 1. La tabla 1 resume los principales hallazgos. Me voy a quitar los espejuelos aquí para poder ver mejor. Y no encontramos condiciones muy anormales dentro de lo que es un día normal para Arecibo, Barceloneta. Las condiciones estaban soleadas, estaba ventoso. El viento estaba a 24 millas por hora, de acuerdo a AccuWeather. Recuerdo que soplaba bastante fuerte. En Arecibo había actividades de dragado debido a que el puente estaba bajo construcción, aunque todavía están haciendo construcción. En ese momento estaba totalmente cerrado. Sí había muchas aves. A nivel de Barceloneta las condiciones eran similares, pero había más gente, ¿verdad?, en actividades pasivas en la playa, y había mucho material de árboles, ¿verdad?, y escombros flotando por allí en el agua, en las orillas. Básicamente, ese fue el primer muestreo. El segundo muestreo, que fue después que nos interesamos por la mortandad de peces, pues lo realizamos en 3 puntos en las cercanías de Barceloneta. A nivel de la boca, en la misma área donde se colectan muestras de ese tipo los pescadores, en Isla de Roque, y en la Central Plazuela. Estaba soleado, la temperatura ambiental cercana a los 30 grados, la humedad relativa estaba un poquito más alta, estaba menos ventoso. En la boca había actividad, ¿verdad? Habían botes de motor moviéndose en el área. En Isla de Roque había actividad pasiva de varias personas por allí. En la Central Plazuela, pues esto no aplican estas actividades, porque es un área que para usted llegar a ella tiene que básicamente cruzar una barricada y casi nadie se mete por ahí. Entonces usted llega al punto donde nosotros muestreamos. A nivel de la boca de Barceloneta, el agua estaba turbia, había jacintos de agua dulce y había basura.
A nivel de Isla de Roque, nos llamó la atención que había foam, espuma formada en el agua, ¿verdad? La corriente del mar era fuerte, strong current. A nivel de la Central Plazuela había foam también, y había también un algal, yo pensaba primero que era un algal bloom, pero cuando nos acercamos colectamos la muestra y procedimos a identificarla consultando a ecólogos, pues llegamos a la conclusión que es una planta acuática y el nombre de la misma, Salvinia molesta, la cual tiende a impactar los cuerpos de agua consumiendo los niveles de oxígeno. Entonces baja el nivel de oxígeno y otras especies sufren, como los peces. Así que podría ser que esto esté relacionado a la mortandad de peces que se observó en meses anteriores. En cuanto a parámetros físico-químicos, durante ese segundo muestreo, estas son las temperaturas para cada uno de los puntos muestreados. Utilizamos un lab disk, de esos que se utilizan en STEM. Encontramos que la temperatura estaba relativamente alta, 33.7 grados centígrados a nivel de la Central Plazuela. El pH estaba bastante elevado en los puntos 1 y 12 a nivel de la Boca de Barceloneta, y a nivel de Isla de Roque estaban más cercanos a la neutralidad para la Central Plazuela. El oxígeno disuelto en todos los puntos muestreados estaba bastante bajo, pero superó, ¿verdad? La cantidad más bajita fue a nivel de la Central Plazuela, estaba muy bajito. Nosotros hemos realizado muestreos en las aguas circundantes a la Hacienda La Esperanza y hemos observado, eso es allí entre Manatí y Barceloneta, y hemos observado que ese comportamiento del oxígeno disuelto es típico en esas aguas, tiende a ser bajito, pero 0.5 miligramos por litro verdaderamente es muy bajito, de hecho es nocivo, y si hubieran peces allí probablemente se hubieran muerto. Así que esa área donde nosotros muestreamos en la Central Plazuela es un canal el cual conecta con muchos otros canales circundantes. Así que si el agua tiene condiciones así de nocivas, probablemente en esas otras áreas se replicaría, lo cual pues es interesante para mirar en un futuro. En cuanto al análisis de metales pesados, en la tabla 2 tenemos lo siguiente: se analizaron los metales plomo, cadmio, zinc y cobre. En el caso del cadmio estuvo bajo los niveles de detección, por eso la data no se presenta aquí. En términos de plomo, se presentó una cantidad de plomo más alta en Barceloneta que en Arecibo. Probablemente puede deberse a la cercanía de la planta de tratamiento, a que en varias ocasiones durante el año la planta de tratamiento ha tenido fallas en energía y las bombas han fallado y el material que ella debe tratar se sale y se riega por el área, luego por las escorrentías este material puede llegar a los cuerpos de agua, inclusive donde nosotros estuvimos muestreando. En el caso del zinc, el zinc fue más alto para Arecibo, la concentración de zinc más alta para Arecibo que para Barceloneta. De hecho, la concentración fue significativamente más alta para Arecibo comparado con Barceloneta. En el caso de cobre, pues se mantuvo un nivel bastante bajo. Ok, finalmente, pudimos obtener en términos de los miligramos por gramo de cada metal para el CETI, y luego utilizamos esa cantidad por medio de datos que obtuvimos en una encuesta que hicimos a restaurantes y consumidores. Por medio de los restaurantes obtuvimos la cantidad de CETI que ellos utilizan, por ejemplo, en un producto como las empanadas, que es el más consumido por el público del área. Así que encontramos que es una onza de CETI, lo cual equivale más o menos a 28 gramos. Así que cuando multiplicamos los miligramos por gramo de CETI por 28 gramos que hay en una empanada de CETI, entonces tenemos la dosis aguda que hay de plomo, de cadmio, de zinc y de cobre para
una persona que consuma una empanada de CETI por semana. Y luego esa columna la multiplicamos por 52 semanas del año y entonces obtenemos la dosis acumulativa de el metal pesado que la persona puede estar ingiriendo al año. En ambos casos, tanto la dosis aguda como la acumulativa, pues no alcanzó los niveles permitidos para estos metales, de acuerdo a agencias como la FAO y la WHO. Los niveles de metales estuvieron dentro de los niveles permitidos por las agencias y el consumo semanal por kilogramo por persona estuvo dentro de lo normal también. Por tanto, concluimos que el consumir CETI, por lo menos para el CETI de esta temporada 2020, no supone un riesgo para consumidores altos de CETI. Y esto es personas que por lo menos consuman una empanada por semana. ¿Ok? Gracias por su atención y ahora estoy abierto a preguntas. Hugo, muchas gracias. ¿Alguien tiene duda, pregunta? La doctora Loida Méndez. Sí, Hugo, claro, el proyecto es siempre muy interesante. ¿verdad? Una de las cosas que tal vez me gustaría que comentara o trajeras a colación es que por lo menos con el CETI, que se estaba trabajando con la larva, cómo tal vez uno contrasta eso en términos de acumulación de metales versus un pez que sea más grande, ¿verdad? Y tenga más tiempo para... Eso es así. En el caso de peces de mayor tamaño, probablemente la acumulación de metales pesados va a ser mucho más alta. Eso sería interesante para mirar como una futura investigación, ya que si podemos detectarlo en el CETI, que es tan pequeño y que pasa tan corto tiempo, ¿verdad? En este ambiente, nos está dando una indicación de que probablemente en especies mayores la concentración de metales va a ser alta y no es seguro consumir ese tipo de pez, que de hecho hay mucha gente que sí pesca en esas aguas y los consume. Así que eso sería una futura dirección interesante. Y perdonen, ¿verdad? Olvidé mencionar que agradezco a la doctora Lugo porque me ayudó en este análisis y a Edna, su estudiante, también le agradezco mucho el que me hayan ayudado en este análisis porque no hubiera podido contestar la pregunta. Y en adición a mi mentora, ¿verdad? A la doctora Loida Méndez, porque he aprendido mucho de ella y me ha resultado muy, muy interesante la dinámica que hay en su grupo, y a Carla también. Siempre digo que dos cabezas piensan mejor que uno, y Carla se dio cuenta de muchas cosas que encaminaron mejor, ¿verdad? Estos productos, el poster y el short communication. Así que gracias a todos. Y a HSI STEM, ¿verdad? Por proveer los fondos para realizar esta investigación. Muchas gracias también a todo el personal, ¿ok? Por toda su tolerancia, porque pues esto ha sido un proceso de aprendizaje desde el pasado verano. Okay. Muchas gracias, Hugo, por esa presentación y esas palabras. Si no hay más dudas o preguntas, vamos a pasar ahora con Nilda Román. Gracias. Muy bueno. Dale. Saludos a todos.
Winnet, confírmame si me escuchas. Te escuchamos un poquito entrecortado. Como que la señal yo creo que está pobre. Estoy intentando de compartirle pantalla. Está cargando ahora mismo el sistema. Nilda, si quieres nosotros podemos proyectar el afiche. Tú me avisas. Sí, déjame. Te lo envío, Winnet. Lo tenemos. Es que yo le hice una mejora. Ah, pues envíalo y lo proyectamos. Sí, déjame enviártelo por email. Porque me queda así dando vueltitas como que no quiere cargar la página. Nilda, si quieres, mientras tú me lo envíes, pasamos a la próxima presentadora y después tú presentas. Sí. Bueno, mientras Nilda envíe su presentación, vamos a pasar con Andrea Maisonet, que nos dé su presentación y después regresamos con Nilda. Saludos a todos, me dejan saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí. Saludos a todos, mi nombre es Andrea Maisonet, soy estudiante de segundo año en el Bachillerato de Microbiología en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, y participante del internado de verano Sure at UAHAM 2020. Y en la tarde de hoy voy a estar presentando mi afiche investigativo que está titulado Contaminación fecal en estuario y utilizados para la pesca y actividad recreacional. Para brindarles una perspectiva general de lo que es nuestra investigación, que fue realizada en el laboratorio de la doctora Mariel Pérez, con la colaboración de la estudiante Yaidelis Rodríguez Álamo, como mi peer mentor, pues nosotros en Puerto Rico es muy común el uso de los cuerpos de agua con fines recreativos y pescadoría. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, DRNA, por sus siglas, brindan estándares para determinar si los cuerpos de agua son aptos para estas actividades. Sin embargo, la mayoría de estos cuerpos de agua en Puerto Rico no son monitoreados por dichas agencias federales y estatales. Entonces, el propósito de este estudio es determinar si los lugares utilizados para la pesca y actividades recreacionales cumplen con estos parámetros establecidos. Nosotros esperamos encontrar altos niveles de contaminación fecal en las muestras de agua de los estuarios seleccionados ubicados en el área noreste de la isla. Como todos conocemos, dando la introducción, como todos conocemos, la salud pública es fundamental para la prevención de enfermedades. La presencia de contaminantes fecales podría afectar a la salud humana. Las personas que visitan estos lugares corren el riesgo de desarrollar enfermedades. Aún conociendo esto, Puerto Rico carece de datos sólidos debido a la falta de monitoreo de la calidad de agua de la mayoría de los cuerpos de agua utilizados para actividades antropogénicas y la pesca.
Los lugares que vamos a estar muestreando están ubicados en el área noreste de la isla, como antes fue mencionado, y fueron estratégicamente seleccionados porque estos lugares se ha observado la presencia frecuente de pesca y uso recreacional. Los resultados obtenidos nos ayudarán a fortalecer información y proporcionar datos sobre la presencia y niveles de contaminaciones fecales en estos lugares. Además, estos resultados podrían permitirnos alertar a las agencias correspondientes para que tomen acción y limiten o informen a la comunidad sobre los contaminantes en estos lugares. Los objetivos específicos son determinar la concentración de coliformes totales y termotolerantes, Escherichia coli y Enterococcus en muestras de agua, comparar los resultados obtenidos con los parámetros estándares establecidos por la EPA. Para cumplir con estos objetivos, desarrollamos la siguiente metodología. Se determinarán 3 lugares de muestreo, y estos son el río Mameye en Río Grande, el río Sabana en Luquillo y el río Herrera en Loíza. De estos 3 lugares se tomarán 3 muestras, dejando un espacio determinado entre las mismas. Esto se hace para tomar un análisis más amplio de lo que es el cuerpo de agua. Estas muestras por lugar serán combinadas en lo que llamamos un composite. Luego de haber creado el composite, estaremos procesando estas muestras por el método de filtración de membrana. Por cada muestra se hará una filtración de 3 diluciones, 100 mililitros, 10 mililitros y 1 mililitro, utilizando un filtro de membrana de celulosa de 0.45 macrómetros. Al haber procesado y filtrado todas las muestras, los filtros de la membrana serán ubicados en los siguientes medios de cultivo. MFC, para identificar coliformes termotolerantes. MTEC, para identificar E. coli termotolerantes. Y M. Enterococcus, para Enterococcus. Estos medios serán colocados en incubadora a temperatura de 37 grados Celsius o 44.5 grados Celsius por el tiempo de 24 o 48 horas. Luego de cumplir con el tiempo determinado de incubación, pasamos a observar el crecimiento de microorganismos. Realizamos una cuantificación de colonias y calculamos la unidad de formación de colonia por 100 mililitros, que viene siendo lo que es el CFU en 100 mililitros. En la primera tabla de resultados se presenta el lugar de muestreo y la letra que utilizamos para identificar estos lugares. También colocamos los datos de las observaciones que obtuvimos al momento de muestrear estos lugares. Esto incluye el tipo de lugar de muestreo que fuimos a muestrear, la temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad del aire, la temperatura del agua, el pH de agua y las actividades que nosotros observamos cuando fuimos a muestrear. En todos los lugares que fuimos, pudimos observar que se estaba realizando la pesca y también había actividades antropogénicas en las mismas. Entonces, también tenemos lo que sería el presunto crecimiento de las bacterias y el crecimiento o la formación de unidad de colonia por ubicación. En la segunda tabla se establece el ambiente que rodea este cuerpo de agua y las posibles fuentes de contaminación por ubicación. En la siguiente figura podemos observar de forma visual la concentración de contaminación fecal encontradas por lugar. La figura 1 presenta la concentración de coliformes fecales por lugar de muestreo. El de color vino o burgundy representa la letra H, que viene siendo el río Mameyes, y se encontró 3620.00 CFU en 100 mililitros. De color azul
representando la letra K, el río Sabana, se encontró 541.00 CFU en 100 mililitros. Y de color rosa, representando la letra R, que es el río Herrera, se encontró 557.50 CFU en 100 mililitros, comparando esto con el estándar que provee la EPA, que es 200 CFU en 100 mililitros. En la figura 2 podemos ver la concentración de Escherichia coli en CFU de 100 mililitros. El lugar de muestreo H presentó 5.450.00 CFU. El lugar de muestreo K presentó 1.600.00 CFU. El lugar de muestreo R presentó 890.00 CFU, comparándolo nuevamente con el estándar aceptado por la EPA, que es 126 CFU en 100 mililitros. Por último, en la figura 3, se establece la concentración de enterococo. El lugar de muestreo H presentó 1.817.50 CFU. El lugar de muestreo K presentó 181.33 CFU. Y el lugar R presentó 665.00 CFU en 100 mililitros, que lo comparamos nuevamente con el estándar, que es 36 CFU en 100 mililitros. Con estos resultados obtenidos, podemos concluir que la concentración de coliformes excedió los parámetros establecidos por la EPA en todos los lugares que fueron muestreados. Esto puede ser debido a las observaciones de fuentes de contaminación observados en la tabla el número 2. Como podemos ver, casi todos los lugares representaron un ambiente con residencia. El único lugar con una zona industrial fue el lugar R, porque cuando fuimos a muestrear se encontró lo que era un negocio de comida al lado de este cuerpo de agua, por eso establecimos que era una zona industrial. El único lugar que no representó escorrentía urbana fue el lugar de muestreo H, el río Mameye. En todos los lugares de muestreo se observó lo que era basura y escombros. Y nuevamente el único lugar que no se encontró tráfico vehicular fue el lugar de muestreo H, que fue el río Mameye. Entonces, como dijimos, todos los lugares excedieron lo que fueron los parámetros establecidos por la EPA de coliformes fecales, Escherichia coli y enterococo. Sin embargo, la presencia de contaminación fecal fue sustancialmente alta en el río Mameye, la muestra H, como lo podemos observar en la tabla 1 y de manera visual en las figuras que están en la parte de abajo de la ficha. El río Herrera y el río Sabana, al igual, excedieron los parámetros establecidos por la EPA. Sin embargo, estos lugares presentaron un nivel de contaminación más bajo y similar cuando son comparados con el río Mameye. Estos resultados determinan la existencia de contaminantes fecales en estos cuerpos de agua. Esto puede representar una amenaza para la población y la salud pública. Por esto, no recomendamos el uso de estos cuerpos de agua para actividades que conlleven el contacto directo con las mismas, como puede ser las actividades recreacionales y la pesca. Entonces, para un trabajo futuro, nosotros deseamos, ¿verdad? Y creemos pertinente que es necesario la continuación de muestreo para fortalecer la data que ya hemos obtenido. Además, en futuros muestreos deseamos medir otros parámetros como lo son la salinidad, la turbidez, la dureza del agua, oxígeno disuelto y nitrato. Y estos parámetros también pueden complementar lo que son nuestros resultados. Y por último, el aislamiento de bacterias para confirmar su identidad y capacidad bioquímica. Con esto concluye lo que es la presentación de mi póster, incluí lo que son las referencias y antes de irme
deseo agradecer al proyecto HSI STEM y el programa Sure at UAM por proveer fondos para esta investigación y para que esta se pudiese llevar a cabo, y a la doctora Mariel Pérez, ¿verdad? Y a todas las personas que nos ayudaron, ¿verdad?, a hacer que esta investigación se pudiera cumplir, ¿verdad?, a pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo y en el país, ¿verdad? Se reunieron esfuerzos para que esto pudiese ser completado. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. Trataré de contestarlas en lo que pueda. También añadiré mi email en el chat por si después surge algún tipo de pregunta me puedan escribir, o si desean tener acceso a este póster y pues yo se la haría llegar. Así que muchas gracias a todos y cualquier duda o pregunta no tengan ningún tipo de miedo, que yo trataré de contestarla. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien tiene duda, pregunta? Yo, Hugo, una sugerencia. Ajá, dale, Hugo. Gracias, Andrea, muy bueno. Y para fortalecer tu trabajo, si fuera posible en algún momento incluir la técnica de Call Alert o Enter Alert de IDEX, sería bien bueno para comparar con los resultados tuyos, porque están bien altos los números. Y por acá en Barceloneta, con Hacienda La Esperanza, en el Río Grande de Manatí, donde tenemos tuberías sanitarias que llevan aguas residuales hacia la planta de tratamiento, y hay deterioro en esas tuberías. Sospechábamos de contaminación por liqueo y también por parte de las granjas de leche que están en las cercanías al río. Sin embargo, los contagios de coliformes y de E. coli han resultado dentro de los parámetros de la EPA. Así que sería bueno incluir este tipo de técnica, ahora si se pudiera, pues porque no es fácil. Nosotros por medio de la EPA lo hemos logrado, pero sé que no es fácil porque es muy costosa, pero tus datos están interesantes para hacer ese tipo de comparación. Ok, gracias. Muchas gracias, Hugo. Estaré investigando. Saludos. Otra vez está hablando. Sí, hola, es que estoy guiando y quiero hacer una intervención rapidito. Agradezco mucho los esfuerzos de Andrea y aceptar el reto de trabajar con esta servidora, pese a la situación de la pandemia. Ella logró obtener sus datos y estos datos son de un solo muestreo. Lamentablemente lo que tuvimos para muestrear fue una semana y luego tuvimos un cierre. Eso fue en noviembre y fueron 2 semanas, una ventana que tuvimos para poder hacer el muestreo y hacer el contaje de colonias. Pudimos haber hecho más, pero lamentablemente no pudimos, pero aún así fue muy interesante ver los datos que tuvimos. Con relación a lo que comenta Hugo, el método de filtración por membrana sostienen datos cuantitativos. Con el Call Alert son más relativos los resultados. Por eso es que yo prefiero hacer la filtración por membrana. No obstante, acogeremos la recomendación. De ser posible, lo podemos igualmente realizar. Andrea, tengo una pregunta para ti. Eso no puede faltar. ¿Por qué tú crees que el río Mameyes arrojó tanta concentración de contaminación microbiana? Pues contestando su pregunta, como mencioné anteriormente y se presenta en la tabla 2, todos los lugares que se muestrearon presentaron lo que fue un ambiente con residencia. Sin embargo, el río Mameyes, cuando se observa de una imagen satelital en un mapa, se observa que su presencia de residencia es mayor y más notable
que en los otros 2 lugares de muestreo. Por esta razón, esto puede ser un indicador y la razón por la cual este lugar de muestreo en el río Mameye, su presencia de coliformes fecales es mucho más alta que los otros lugares muestreados. Contesté su pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Que sea bienvenido. Gracias, Andrea, y a todo el equipo de SURE por hacer posible que Andrea pudiera tener su experiencia de investigación en el prácticamente año, en vez de verano año. Ahora sigo guiando. Estoy muy agradecida, ¿verdad? Para permitir que los demás continúen, estoy muy agradecida por esta experiencia. Fue un SURE distinto a lo que anteriormente había escuchado yo y el verano, pero aún así puedo decir que de verdad aprendí y me puedo desarrollar, y yo sé que estas herramientas que he obtenido pues me van a ayudar como estudiante y como profesional, así que nuevamente gracias a todo el equipo de Chesay STEM, a la doctora Mariel Pérez y a toda persona que me ayudó durante este año para poder cumplir esta investigación. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y ahora vamos a pasar con Nilda Román. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Román, como ya escucharon. Nilda, perdón, te escucha un poquito entrecortado. ¿Cómo? Te escucha entrecortado. Ok. Pues déjame. Buenas tardes, ¿me escuchan mejor? Ahora. Pues el concepto principal de mi experimento fue hacer una prótesis de brazo automatizada. Les hago una pregunta, ¿me están escuchando doble? Se escucha un poquito de eco. Creo que ya subí el volumen. ¿Me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Pues el concepto principal de este experimento fue hacer una prótesis de brazo automatizada, impresa en un 3D printer. Convirtiendo un recurso de bajo recurso para personas que tienen pocos ingresos. Utilizamos un electrograma como sensor de movimiento y contracciones musculares. En esta investigación realizaremos pruebas de durabilidad en el material de poliláctea, que fue la que utilizamos en el 3D printer. También utilizamos como un microcontrolador de Arduino, que era el que recibía la señal de movimiento a través de un electrograma. Diseñamos la prótesis de mano la diseñamos en AutoCAD. Eso lo hizo mi compañero Alejandro. Luego que tuvimos la mano ya diseñada en computadora,
le enviamos un software de Kiss Slicer, que es el software que está conectado con el 3D printer. Fuimos e imprimimos el brazo, y luego que tuvimos el brazo impreso, hicimos pruebas de durabilidad. Tuvimos la experiencia de tomarle la ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchamos. Es que estoy un poco nerviosa. Entonces, en la metodología es importante tener una lista de material disponible, que las teníamos en el taller. Lo que pasa que en este experimento pues se nos hizo todo un poquito difícil por la pandemia, pero intentamos de hacer todo lo posible remoto, y pues adquirimos toda la data, la reunimos, y a través de análisis pues pudimos tomar los datos y poder hacer posible la prótesis de mano. Yo todo el tiempo estuve remoto. Me mantenía en comunicación con mi profesor. Él me llegó a enviar imágenes de cómo el 3D printer hacía la impresión de los dedos. Después asamblaron la mano. Nuestra primera mano, que era el prototipo que teníamos en mente para utilizar, no funcionó de un todo. Nos dimos de cuenta que no era totalmente fiable para lo que nosotros deseábamos llegar a lograr hacer. Creamos otra, en el mismo 3D, creamos otra mano, la ensamblamos, hicimos la prueba de durabilidad, pero no logramos hacer la prueba con los motores y con el sistema de calibración de Arduino, porque pues nunca llegó, y pues no pudimos llegar a esa parte del laboratorio. Pero sí tuve la experiencia de bajar los software, tuve la experiencia de poder calibrar unos Arduinos y hacer otras muchas cositas más. Y entonces a mí me llamaba tenía mucho interés con los 3D printers, su funcionamiento. Me encantó esa parte, porque es algo totalmente nuevo para mí. Entonces después utilizamos electrograma, un osciloscopio, si no me equivoco bien, que es donde recibía las señales musculares de una persona que está con el brazo imputado, y entonces eso recibe la señal, la amplifica, la envía al Arduino, el Arduino envía la señal a los motores, y dependiendo el mandato que nosotros le demos, el algoritmo que nosotros recibíamos con los microseñales, era programable, o sea, darle la función a la mano. No sé si alguien tenga duda, si me pudo entender bien. Buenas. Nilda, te pregunto, ¿no llegaron a conectar como tal la programación para que la mano abriera y cerrara? No, nosotros nos quedamos en la prueba de durabilidad, porque yo no tuve el chance de ir al laboratorio presencialmente. Yo estuve remoto todo el tiempo. Yo sí estuve en comunicación con el profesor todo el tiempo, con el profesor Anthony La Santa, y él sí me enseñó remotamente, así como nos estamos viendo ahora mismo, cómo el 3D printer él lo programó
para que hicieran la impresión, y me enseñó los software que utiliza el 3D printer, y pude tener esa experiencia. Eso se tarda aproximadamente cada dedo en impresión eran 4 o 6 horas. Literal, es un día de impresión en el 3D printer. Pero no logramos, porque no nos llegó los materiales. El profesor mandó a buscar los materiales por eBay, pero lamentablemente pues no sé, se extraviaron, no llegaron, y entonces no pudimos tener la conexión, pero sí hicimos toda la programación. Y yo entiendo que al tener toda la programación como debe de ser, según los PIMO, las entradas con la salida, los inputs y los outputs, si todo eso está bien programado, yo entiendo que cuando tú le das run, debería de hacer el gesto de lo que esperaban, ¿no? Ok, perfecto. ¿Tiene una pregunta la doctora Loida Méndez? Sí, profesora Loida, mucho gusto. Hola, sí, mira, ahora, ¿verdad? Estas han sido las limitaciones, ¿verdad? Con la pandemia. Pero sí, una parte importante, ¿verdad?, que tú estás mencionando es todo el aspecto de programación. Y esa es parte de la investigación, porque es la parte que se conoce como que Design-Based Research, ¿verdad? Y es súper crítico tener un buen diseño, ¿verdad? Y tener entonces esa buena programación para que cuando uno vaya a probar el producto, ¿verdad?, que realmente pueda tener los resultados esperados. Así que a mí me gustaría tener un poco de tu impresión de cómo fue ese proceso de la programación, y las cosas que tuviste que tener en cuenta, ¿verdad?, y ajustar durante esa programación para hacer el diseño. Sí, nosotros hicimos una programación en milímetros, en micro. Entonces, la señal, cuando nosotros programábamos, que nosotros usamos las páginas de Tinkercad, de Arduino, que son páginas que nos enseñan a programar en estos dispositivos. Y en la programación que el profesor nos enseñó, que nos educó, todo salía que no había error. No tuvimos el chancecito de usarlo en la mano, en la prótesis, pero sí lo vimos en computadora, y de verdad que fue algo bien, yo no diría sencillo, yo diría que es algo que en cuestión de práctica y después que uno lo vaya elaborando, uno va aprendiendo mucho mejor a que estos sensores y todas esas señales sean enviadas de una manera correcta para nosotros después adquirir la función que sea necesaria. Muy bien, gracias. Gracias. Linda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Quiero agradecerle a todas las personas que me hicieron parte de esto, al profesor por tenerme mucha paciencia. No fue fácil, yo nunca había tenido la experiencia de trabajar con un Arduino. Soy mala expresándome, pero a la hora de la práctica pues doy un mejor desempeño, pero de verdad que estoy bien. Un poquito complicado, me pasaron muchas cosas que yo no me esperaba. A veces uno planifica, pero las cosas son de otra manera, el destino es otro. Pero estoy bien agradecida con la oportunidad y dispuesta a seguir aprendiendo para seguir para adelante. Y espero que todos ustedes igual.
Muchas gracias, Anilda, por esa presentación y por tus palabras. Con esto terminamos nuestra sección de presentaciones de los internados de verano. Le quiero dar las gracias a todos los estudiantes, ¿verdad? A todos los participantes, todos los mentores que abrieron su puerta a los estudiantes y a los peers que asistieron a los mentores. Si la doctora Loida Méndez quiere dar unas palabritas de despedida antes de irnos. Bueno, ya con esto culminamos, ¿verdad? Todas las actividades de la Semana de la Ciencia. Estén pendientes, ¿verdad? Porque no todas las presentaciones se lograron hacer por conflictos de horario con los otros estudiantes que participaron en el programa de SURE, así que eso van a estar en las redes sociales próximamente. Esta Semana de las Ciencias para nosotros ha sido bien importante poder realizarla, porque el año pasado, antes de irnos del lockdown de la pandemia, estábamos organizando estas actividades para la Semana de la Ciencia y los distintos reconocimientos y las competencias, etcétera. Y como, ¿verdad? Como nos pasó a todo el mundo, tuvimos que poner pausa. Tenemos que poner esa pausa y tuvimos que reinventarnos y adaptar todas nuestras actividades a este formato virtual. Así que más allá de celebrar las ciencias, también celebramos la resiliencia de ustedes, la resiliencia del proyecto, de que pudimos continuar haciendo ciencia aún durante este año pandémico y con las restricciones, ¿verdad?, que han ocurrido durante este periodo. Hemos tenido desde el lunes hasta hoy 2 actividades diarias, empezando con, ¿verdad?, capacitándonos con toda la parte de la tecnología para que, ¿verdad?, podamos ser exitosos en este ambiente cibernético y con nuestras presentaciones. Le seguimos, ¿verdad?, trayendo información sobre distintas carreras en ciencia. En varias de las evaluaciones y comentarios de otros talleres nos habían pedido que trajéramos información sobre las neurociencias, así que tuvimos la oportunidad de tener a Ángel de la Cruz, que trabaja en los Institutos Nacionales de la Salud, específicamente el Institute of Neurological Disorders and Stroke. Él nos dio un taller seminario sobre oportunidades en neurociencias en NIH. El martes estuvimos con las competencias STEM, los que hayan estado, espero que se hayan divertido muchísimo con un formato diferente de poder aplicar nuestros conocimientos en ciencia. Ya hemos trascendido del Kahoot a otros tipos de actividades ¿verdad?, que nos mantengan engaged en esos conceptos científicos. Luego tuvimos la presentación del libro Perspectiva de la Educación STEM, y ese libro, ¿verdad?, ha sido fruto de estos casi 5 años en la propuesta HSI STEM. Muchos de ustedes han estado en cursos donde implementamos distintas estrategias educativas que son basadas en evidencia, ¿verdad?, como lo de PLTL, POGIL, Problem-Based Learning, etcétera. Algunos de ustedes son líderes en esas estrategias académicas, así que ese libro recoge, ¿verdad?, la importancia de utilizar esos tipos de estrategias en la educación STEM y cómo es de beneficio para, ¿verdad?, el aprendizaje y el desarrollo de competencia en los estudiantes. Finalmente ayer, ¿verdad?, tuvimos lo que fue nuestra actividad de compromiso STEM. Y esa actividad sumamente importante para nosotros como programa, porque sin el compromiso de ustedes nosotros no tendríamos razón de ser. Así que yo les quiero agradecer muchísimo siempre por su compromiso con el desarrollo de su carrera profesional.
Y luego tuvimos más, ¿verdad? Jornadas de investigación, donde la facultad, tanto la doctora Medina como esta servidora y estudiantes de la maestría de Ciencias Biomédicas, estuvimos presentando los resultados de nuestras investigaciones para culminar, ¿verdad?, con hoy y ver los resultados de sus investigaciones que participaron en el programa de SURE. Así que ha sido una semana bien completa, bien agitada, con distintas actividades. Yo espero que todos ustedes la hayan aprovechado y de verdad que se sientan en este mood celebratorio, ¿verdad? De que somos científicos o somos científicos de información y que apreciemos, ¿verdad? Todo lo que las ciencias y las tecnologías aporta a la sociedad. Con eso, pues me despido. Buenas tardes a todos. Y con esto culminamos la Semana de la Ciencia y nuestras actividades en la tarde de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima. Tengan buen día.